Dicen que el puesto de portero es el más solitario del fútbol, que puedes ser héroe o villano en cuestión de segundos. Pero pocos saben lo que hay detrás de los guantes. Madrugones, entrenamientos invisibles, sacrificios silenciosos y un sueño que empuja más fuerte que el cansancio. Hoy, en la hipótesis perfecta, nos metemos bajo los palos con alguien que estuvo a un paso de la élite. Hablamos del esfuerzo, de la presión, del miedo al fallo, pero también de la pasión, de la entrega y de cómo se entrena la mente para estar listo cuando llegue esa oportunidad que puede cambiarlo todo. Prepárate para escuchar la historia de un portero, que aunque no salió en la portada de los diarios, lleva en su mochila una lección de éxito que va mucho más allá del fútbol. Hola amigos de La Hipótesis y bienvenidos un día más a vuestro podcast favorito. Antes de desvelaros la identidad del invitado que nos acompaña hoy, como siempre, presentar a mi compañero, amigo y socio fundador de este podcast, Agustín Santiago. ¿Qué tal? Y yo, un servidor, Isaac Tamargo. Así que siéntate y disfruta porque esto es... La hipótesis perfecta. ¡Arrancamos! En el programa de hoy tenemos el placer de contar con Marcos de Castro, es portero de varios equipos de tercera división y de segunda división y que militó concretamente 8 años en el Real Oviedo. Bienvenido, Marcos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Nosotros también estamos encantados y bueno, para ir abriendo un poco el programa, quisiéramos que nos contases un poco tu experiencia profesional, cómo empezaste en el mundo del fútbol y también qué te llevó a ser portero, que es una posición un poco... Vale, pues nada, mira, lo que es cómo acabé como portero fue muy fácil, porque yo empecé en equipo del colegio y me cogió el entrenador y dijo, tú vas a ser portero, ya está, se acabó. Mi padre había sido portero muchos años y de primeras no estaba muy contento con eso, porque bueno, sabe el tema de que lo complicado que puede ser el portero, porque solamente juega uno, bueno, etc. También te digo que era en un colegio, entonces al final se reparten los minutos. Entonces yo estuve 3 años en equipo del colegio, empecé con 6, luego me fui al centro asturiano y fui de jugador. Empecé a jugar de jugador, de defensa. Eso es infantil, eso es Benjamín de segundo año. Alevín de primer año empezaba a jugar un tiempo de portero y otro tiempo de jugador. Siguiente año de defensa. Siguiente año de portero. Siguiente año de defensa al principio, que estamos ya en segunda infantil. Primera mitad de la temporada de central, segunda mitad de la temporada de portero, pero con el cadete. Primer año de cadete de portero en el centro asturiano y ahí es cuando ya me llama el Real Oviedo y otros equipos de la ciudad. Cadete segundo año empiezo en el Oviedo, ya de portero ya fijo porque de jugador en el Oviedo no me daba. Y nada, de cadetes, estuve cadetes, los 3 años de juvenil y 3 años en el que alternaba tanto primer equipo como filial. Después fiché por el Universidad de Oviedo, un año, ese fue en regional preferente, que llevaba 8 partidos y le habían encajado 28 goles, o sea, estaba último. Y a final de temporada, en el resto de, no sé si son, ¿qué son? 28 partidos, 30. ¿Cuántos equipos son? No me acuerdo si eran 18, 16, pero vamos, que en el resto de los partidos que quedaban para acabar la liga, nos metió los mismos goles que en esos primeros 8. De ahí salté de regional preferente al Marino del Banco, donde, bueno, estuve un año, jugué pocos partidos, fue el año que menos partidos jugué. Volví para la Universidad de Oviedo, ascendimos a tercera, jugué un año en tercera con el Uni y luego ya fiché por el Valladolid. 2 años en tercera también y ya ahí lo dejé. O sea que la mayor parte de mi carrera deportiva, se puede decir, por lo menos la que es ya de adulto, fue en tercera, un poco de segunda B, una pizca en segunda B y un poco en preferente. Bueno, Marcos, lo primero, gracias por estar aquí. La verdad que es un placer que estés aquí con nosotros. Y yo te quería preguntar un poco, entonces, ¿cómo se tomó tu padre cuando le dijiste que ibas a seguir sus pasos y ibas a ser portero, ¿no? ¿Qué te dijo? Porque al final, lo que tú dices, ¿no? La posición de portero es una posición de mucho riesgo. Cuando aciertas está muy bien porque al final
libras los goles de tu equipo, ¿no? Es como Mm. la última barrera que impide que os metan gol, pero cuando fallas, digamos que a un portero se le castiga mucho más o es mucho más visible sus fallos que los demás, ¿no? Y cuéntanos un poco también cómo llevabas esa presión, sobre todo cuando eres un niño y cómo la llevabas cuando ya pasaste a ser jugador profesional. Yo creo que mi padre simplemente quería tener una labor protectora conmigo porque como ya sabía lo que era ser portero y lo que bien explicas, que creo que se le enfatiza más a un portero los errores que los aciertos, porque un portero puede parar un penalti en el 80, que si luego en el 90 sale en un córner y se le escapa, se van a acordar de eso. Entonces yo creo que él no quería por eso, y aparte también porque yo creo que quería que disfrutara del fútbol, y como portero a veces, si te surge, si eres bueno o yo qué sé, o si quieres rotar el entrenador, jugar muchos minutos, pero si ya en niveles ya de tercera, que el entrenador apuesta por uno, ya es como no seas el del entrenador, te vas a pasar el año en blanco. Entonces por eso él yo creo que tampoco quería que jugara. ¿Y cómo afrontaba yo? Mira, tengo una anécdota muy buena de errores, porque con el Vetusta jugamos playoff de ascenso a segunda B. Me acuerdo que esa semana de playoff el entrenador que era Ibanania nos enseñó la alineación del último equipo que había estado, del último equipo del Vetusta que había jugado playoff, que había sido hace 14, 15 años. Y estaba, bueno, había jugadores que habían estado en primera, Saavedra, estuvo Cazorla también. Bueno, me olvidaré de muchos, pero yo cuando me acuerdo de ver la alineación y decir, joder, aquí hay 4 o 5 que están en primera. Bueno, pues la primera ronda jugamos contra la Arenas de Guecho. En la vuelta, o sea, el primer partido jugamos en casa, en el Requesón, y ganamos 1-0. Y me acuerdo que yo había hecho, porque de aquella te estoy hablando del 2014. Fue el mismo día del playoff contra el Cádiz. Que Sí. Yo es que os fui a ver ese día. ¿El de Requesón? Sí, sí, sí. Pues Que merecisteis ganar de lejos. de lejos. ¿Sabes lo que nos Sí, dijo? sí, Nos de lejos. dijo, es que igual tú no te acuerdas, pero había un delantero bastante fuerte que no tenía pelo, que al final del partido dijo, nos habéis perdonado y ahí lo vais a pasar mal. Y así fue. Pero me acuerdo que ese primer partido ya había hecho como 3 salidas que casi llegaban hasta el medio campo, porque de aquella, lo que te decía, es 2014-2015, Alemania acaba de ganar el Mundial de Fútbol y estaba Manuel Neuer, que de aquella era el portero, pues eso, de moda. El tío salía del área, robaba el balón, regateaba al defensa, o sea, al delantero. Salía mucho del área. Entonces ese era el modelo que se nos exigía a nosotros. Defensa adelantada, portero adelantado. Y yo la verdad que tuve 3 salidas, que yo creo que es de lo más complicado del portero, el tema de la toma de decisiones. Pues eso. A la vuelta, allí sufrimos la presión, porque es un campo que está es como una jaula. O sea, está de la pared a la línea de banda igual hay metro, metro y medio. Es como unas murallas así de metal. Parece una jaula y tal. Pues íbamos 0-0. Y en una de las últimas jugadas del partido, centran, balón bastante con mucho aire, muy pingón y tal. Y yo, vale, esta es la mía, la cojo, me echo al suelo y se acaba el partido. Pues de la que salto a por el balón, también se mete el delantero, que era un tío bastante corpulento. ¿Qué pasa? Que choca mínimo, pero hace que mueva esta mano, entonces se me escapa el balón, le cae al de atrás y mete. 1-0. O sea, que nos empatan a la eliminatoria. Sacamos de centro, final de partido. Y nosotros cuando estamos en el descanso de la prórroga, nos dice Mario Preto, el Oviedo acaba de ascender. Y nosotros aquí, pues eso, 1-0, con un error mío. Y al final en la prórroga nos metieron en el segundo y nos fuimos para casa. Pero para que veas. Y la verdad que yo creo que es
Yo creo que es de los goles que más recuerdo por eso, porque yo creo que fue el que más trascendencia tuvo y porque fui, vamos a decir, culpable directo, ¿sabes? Pero son los gajes del oficio. O sea, también te puedo recordar varias paradas también. O sea, que eso queda ahí. Y vosotros, bueno, me imagino que sí, que trabajaréis mucho con psicólogos y demás, sobre todo eso, a niveles ya, digamos, más profesionales, pero ¿tenéis algún truco, alguna rutina para trabajar con la presión? ¿Algo que os hayan enseñado, que os hayan dicho, bueno, no sé, por ejemplo, fallar es normal, sois humanos, tal? O, por ejemplo, os castigan mucho cuando falláis y os llevan al banquillo. ¿Cómo funciona un poquitín esas cosas? Yo creo que eso también, a ver, depende de cada uno, porque al final tú juegas ese rol de portero y tú tienes que saber que los errores tuyos se castigan más que, por ejemplo, el error que puede tener un mediocentro o un delantero. Pero no hay. Yo creo que el mayor psicólogo que tenemos nosotros en el fútbol, en el caso de los porteros, son los entrenadores de porteros. Y te lo digo porque la mayor parte de ellos también han sido porteros, saben lo que es esas situaciones difíciles y de cómo afrontarlas. Al final yo creo que si vas con miedo, o sea, un portero tiene que tener mucha confianza. Tiene que sentirse muy confiado de cómo está, del estado físico en el que está y la capacidad que tiene, porque también hay que saber si tú eres un portero que mide 1,70, pues seguramente no seas el mejor portero yendo a buscar los balones aéreos. Pero sí igual eres muy ágil bajo los palos. Entonces al final eso también es hablarlo. Es decir, tú no puedes, pues lo mismo, tú no puedes tener a un portero de 1,70 y defender un córner con solo dos jugadores en zona porque crees que el portero va a salir a por todas. No, también tienes que ser realista con lo que estás jugando. Otra cosa es que te hagas a un portero que tenga 1,90 o un portero que tiene miedo a salir del área. Pues tú no puedes jugar con la defensa muy adelantada, porque entonces te van a pillar siempre. Entonces, yo creo que por la pregunta por la que ibas tú, los mayores psicólogos son los entrenadores de porteros. O sea, yo nunca tuve ningún psicólogo. Y ellos sí que son los que te pueden ayudar a saber cómo afrontar sobre todo esos momentos difíciles. Y el tema de cuándo, si te castigan, si no, eso ya depende del entrenador. O sea, yo he visto entrenadores que confían plenamente en uno mismo y hay otros que era como, si la cagas, al banquillo y el siguiente. Pero tienes que jugar con eso. Es que si solamente afrontas el partido diciendo, como te hago un error, me voy al banquillo, es que ya no es que peques en hacer, es que vas a pecar en no hacer. Por eso. Entiendo que también el portero con el que el otro portero, en caso de que sea el titular o el suplente, también pasas mucho tiempo con él, ¿no? Tiene que haber buen rollo con él, además de con el entrenador, porque harás casi todos los ejercicios con él. Sí, o sea, creo que está. Yo tuve el año, como os comenté, el año del Marino Luanco, yo jugué seis partidos y el portero con el que estuve siempre me trató muy bien, porque yo creo que cuando juegas es la cara bonita, siempre tienes confianza, los compañeros, pues eso, siempre te apoyan y el que está en el banquillo como que, bueno, está ahí siempre a la espera. Entonces, yo creo que de ahí sí que saqué una enseñanza de que da igual juegues o no juegues, tienes que tratar al otro, da igual el rol que juegue cada uno, al final es un compañero y que tú no vas a, o sea, yo no voy a hacer que el otro juegue, en el sentido de que yo juego o sea, yo tengo que jugar con mi rendimiento y el otro también, pero porque yo, quiero decir, entrenarlo mal o lanzarle mal las bolas para que no acabe de entrenar bien, no tiene sentido. Que es curioso en ese sentido que, por ejemplo, el puesto de portero, como decís acá antes, suele ser el mismo portero toda la temporada. Bueno, luego en fútbol profesional, que hay más competiciones, Champions, Copa, sí que suele ser rota. Copa 1,
Pero es curioso que en otros puestos, por ejemplo, yo que sé, un medio centro, sí que puede haber mucha más rotación de jugadores, pero un portero es como que juega toda la temporada. ¿Tú crees que tiene sentido eso o que podría ser razonable que, yo que sé, rotasen cada 2 o 3 partidos el portero? Por ejemplo, el Oviedo mismamente jugó, ahora esta temporada está jugando el mismo toda la temporada, pero el Sí, otro día jugó Brat un Brat, partido y y ahora lo ha volvió a hecho. la titularidad otra vez. Es un poco curioso. Pues mira, un entrenador de porteros que tuve, que se llamaba Sergio Segura, Sí que estuvo mucho tiempo en el Oviedo hasta hace bien poco, sí, sí. eso es. Pues él me dijo, el 20% se puede entrenar y el 80% es toda toma de decisión que se saca del partido. Es decir, un portero, a diferencia de un defensa, de un mediocentro, no actúa cuando quiere, sino cuando debe. Y cuando actúa tiene que hacerlo bien, porque si no actúa bien, sabemos cuál es la penalización. Entonces, lo más difícil de un portero, que es toma de decisión, tú en un entrenamiento no lo puedes entrenar. ¿Por qué? Porque a ti te meten un gol en un entrenamiento y te da igual. Al final eso no son puntos. Pero, claro, llega el partido y tú, pues yo qué sé, ves un balón sencillo y crees que la vas a bloquear y se te escapa cuando igual deberías de rechazarla para córner, por ejemplo. O una salida que la ves apurada y dices, voy a cogerla. Pues no, igual tienes que salir de puños. Y lo que os comentaba con Sergio Segura, que fue esa época que os digo que nos metieron el tema de portero líbero, salir del área, es que eso es muy complicado de entrenarlo, porque vuelvo a lo mismo. Tú sales del área mal en un entrenamiento y no pasa nada, pero en un partido tienes que estar muy concentrado porque salir mucho del área a un portero es bastante arriesgado. Yo creo que porque al final el portero tiene poco que ganar, porque al final la ventaja que tenemos los porteros es que se puede usar las manos y mucho que perder. Entonces, como a nosotros se nos exigía eso, había que ser bastante, vamos a decir, cirujano en ese tipo de decisiones. Yo, por ejemplo, a tenor de un poco de lo que comentas, te quería Mm, preguntar tu opinión, porque sí que es cierto que yo creo que casi que quizás Guardiola fue de los primeros entrenadores que empezó a jugar con un portero que casi es un libro, ¿no? Por ejemplo, Víctor Valdés, que le inculcó mucho el sí. tema de jugar con los pies. De hecho, en alguna entrevista Víctor lo dice, que Mm, cuando Guardiola se lo dijo, él le dijo, pero mister, cuando yo tengo la pelota en los pies, los defensas no quieren que se la dé porque es como una bola caliente, ¿no? Y Pep le dijo, bueno, tú tranquilo, que de eso me ocupo yo. Tú da el pase al defensa y ya me ocupo yo de que el defensa se ofrece y quiere recibirla, ¿no? mm. ¿Tú qué opinas de ese cambio de paradigma del portero, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ello? Para ti, por ejemplo, digamos que fue una cosa que pudiste asimilar bien. ¿Crees que va un poco en contra de los cánones que marcan pues los entendidos del fútbol antiguos que decían un portero tiene que parar y los pies que la vente, que la eche fuera, ¿no? ¿Qué opinas a ese Y respecto? que lo nerviosos que se ponen muchos aficionados Eh, cuando ven al Sí, yo veo portero. mucho Oviedo y este año se La ponen. gente está nerviosa, sí. Pero es verdad que yo creo que el primero que, o por lo menos que se vio, que se sacó mucho bombo, fue Guardiola con Víctor Valdés. Vuelvo a lo mismo. Tú, es que no sé, ¿quién te puedo decir que no juegue bien con los, bueno, que no juegue bien con los pies? Quiero decir a nivel de Víctor Valdés. No sé, Oblak no lo veo un portero que con los pies sea el que más. Casillas cuando jugaba, por Por ejemplo, ejemplo, vale, Casillas. un ejemplo muy fácil, Casillas. Casillas no lo puedes poner en el Barcelona. Casillas es un portero que está en el área pequeña y todos los balones que le tiren a la puerta las va a sacar, pero no le exijas jugar con el balón. Yo no era un portero que la verdad que destacara mucho con los pies. Yo era más, si te puedo decir un perfil tipo De Gea, alto, ágil, bajo palos, no iba mal por arriba y luego también salir del área tampoco se me daba mal, pero los pies no era mi fuerte. El tema de por qué usan al portero para jugar con el balón, pues al final siempre te dice lo mismo. Convertimos a un jugador más de campo. Entonces al final estás jugando con esa superioridad de 11 contra 10, porque no vamos a contar al portero. Entonces, con eso
intentas armar la jugada desde atrás, porque al final, como el fútbol avanza, pues ahora con el tema de que los centrales en el saque de puerta pueden estar dentro del área, pues eso se potencia aún más. Y sí, o sea, yo cuando lo de Víctor Valdés era cuando yo ya estaba en el Oviedo y sí que se potenció, se intentaba potenciar el mejorar el juego de pies. Sí, sí. ¿Qué porcentaje crees a la hora de llegar a la élite del fútbol que tiene la calidad y la suerte? O sea, Y los contactos. o el talento y la suerte, el estar en el sitio indicado, porque igual te sale el partido de tu vida y de ahí vas hacia arriba, ¿no? Pues yo qué sé, sube un canterano al primer equipo, mete 3 goles y luego ya para arriba, o haces un mal partido y que lo tenemos visto también, de un canterano que prometía mucho, hace un mal partido y ya defenestrado. Sí, bueno, al final creo que los canteranos son las principales víctimas, los damnificados cuando las cosas van mal, porque es el más sencillo de sentar en el banquillo, que no debería de ser así, pero lo sabemos todos. ¿Puedes repetir la pregunta un poco? Sí, ¿cuánto crees que vale. en cuanto a suerte y talento? Creo que antes se dependía mucho más del talento, pero en la actualidad creo que hay mucho representante, como decía bien Isaac, que juega sus contactos y al final... Es más, cuando yo estaba en el Vetusta, ficharon a un jugador para el primer equipo y el representante dijo que con condición tenía que venir otros 2, pero para el filial. O sea, ficharon a uno para el primer equipo y dijeron, vale, si ficháis a estos 2 tienen que venir aquí conmigo. ¿Qué más? Una vez, o sea, me acuerdo de un día, había un jugador que estaba en el Vetusta, en tercera, yo ya no estaba, que era de Estados Unidos y estaba jugando pues eso, en el Vetusta, en tercera. Y yo creo que pasó un año y medio y estaba viendo un Barcelona-Levante y digo yo, ostras, pero si este estaba... Sé quién dices, no me sale el nombre ahora, pero... Zach Moore. Ese. ¿Crees que, por ejemplo, del fútbol asturiano es más difícil llegar a la élite, quitando de equipos como, por ejemplo, el Oviedo o el Sporting, que actualmente están en fútbol profesional, ¿no? En segunda división? ¿Tú crees que es más difícil, por ejemplo, poder llegar no sé, a un Madrid, un Barça o un Villarreal, Valencia, no sé, a un equipo de primera si has crecido en Asturias? Pues mira, voy a volver a responderte siguiendo la pregunta anterior. Creo que hace años puede ser, porque no había tanto representante, no estaban las cosas como tan conectadas, no hay tanta, o sea, ahora hay más tecnología, la gente graba, la gente publica, entonces, es más, un entrenador de porteros que tuve en el Valladolid, su hijo estaba en la Real Sociedad y creo que está en la Real Sociedad con los de un año más. Juega con las 2 piernas y tiene 12 años. Entonces, a ver, yo creo que ahora no tendrían que tener tantos problemas por lo que te digo. Como hay representantes en todos lados y ya no solamente eso, sino jugadores de todos los equipos, al final volvemos a lo mismo. Como el mundo avanza, pues al final es más fácil ahora llegar de Madrid a Oviedo. Tenemos el AVE. No cuesta tanto ir a ver un partido, grabarlo y traértelo otra vez a la Ciudad Deportiva del Madrid o a la Ciudad Deportiva del Barcelona. Por eso te digo. En ese sentido es complicado también saber, ya digo como padre, cuando tienes que dejar a tu hijo ir a un equipo mayor, ¿no? Porque sí que hay casos de niños que se van a una cantera muy potente, yo que sé, el Atlético de Madrid, por ejemplo, y terminan tercera. Hubo casos recientes que seguro conoces de irse a un equipo muy potente y acabar jugando en el segundo, en el tercer equipo de ese equipo. ¿O crees que es mejor una continuidad en la cantera en la que estás y luego pegar el salto más al final? Pues mira, eso me lo dijo una vez mi padre, que él no quería que fuera muy joven para el Oviedo, pues por eso, porque al final ya de este niño pues te están más o menos convocando esa competencia y cada año es como un año más que como no tengas ese buen rendimiento, pues igual, pues yo qué sé, te cedemos, entonces
igual vuelves el año que viene, pero igual no, al final eso acaba que el jugador acaba en el equipo cedido y ya está. Entonces, bueno, yo creo que las edades ya importantes es a partir de juveniles, juvenil de segundo, de tercer año, ahí es cuando realmente se puede ver si lo que tenemos ahí es un diamante en bruto o nada, o piedra pome, o sea, por decirte de alguna manera. Realmente el que es muy bueno ya se ve él, ¿no? Desde ver, abajo. claro. Hay algunos que sí, pero estamos hablando de cracks. Por ejemplo, el Xavi Simons, llevamos viendo vídeos de Xavi Simons desde que tenía 4 años. Pero ¿cuántos Xavi Simons hay? Muy pocos. Entonces, bueno, pues por ejemplo, pues el típico, pues Viti. Sí. Viti toda la vida en el Oviedo. Y mira, ahora tiene la oportunidad en primera. Sí, que además Viti concretamente era como el típico canterano que decía cuando se vaya del Oviedo no va a acabar en nada. En tercera y está jugando en primera este año. Y haciéndolo bien. Y titular. O sea que, mira. Pasó también con Bretones, ¿no? También. Que está haciendo una buena temporada en Osasuna. Sí. Por eso, o sea, fue mucho más rápido lo de Bretones, además, porque subió del Langreo al Vetusta, creo que jugó media temporada en el Vetusta, para el primer equipo del Oviedo año y medio y a primera. Sí. Claro, a ver, al final Bretones es zurdo, no hay tantos zurdos, es muy alto, pero es ágil con los pies, tiene buen golpeo para las faltas, para centros laterales, entonces... A ver, creo que tiene un buen perfil de jugador para estar muchos años en primera. Nos comentabas antes que te había marcado ese error, bueno, que te marcó, nos comentabas ese error contra el Arenas de Guecho. ¿Hubo algún, a lo contrario, alguna jugada en concreto que lo hicieses muy bien y que te marcase positivamente? Sí, estando en el Vallovín, porque nos estábamos jugando la permanencia, me acuerdo de un partido, porque esto ya era fase de play-out. Play-out es como un play-off, pero para descender. Para descender, eso es. Era un centro lateral. Si esto es el área pequeña, el delantero la recibió más o menos en la esquina del área pequeña, chutó, yo se la paré, el balón quedó más o menos ahí en medio muerto, porque al final era un disparado bocajarro, entonces al final no te da tiempo a colocar bien la palma de la mano para echarla fuera. Y yo estaba totalmente, o sea, estaba lateral, estaba tumbado en el suelo. Y veía que venía un jugador de, creo que era del Siero, estaba jugando contra el Siero, de frente. Y lo único que me salió fue desde el suelo levantar la pierna. Y tuve la suerte, porque al final ahí es un poco de intuición y suerte, que justo tiró y dio en la pierna y se fue fuera. Como la de Casillas del Mundial, ¿no? Está ahí justo pensando. Sí. Parecido, pero mira, viniendo aquí al piso lo pensaba. La parada de Casillas, yo creo que si te pones a ver el vídeo y lo tratas de hacer en casa, es imposible. O sea, yo no sé cómo apoyándote con el pie contrario eres capaz de mantenerte y extender la otra pierna. No sé. O sea, es que me parece... O sea, esa parada me parece muy loca. La adrenalina, supongo, también, ¿no? Ahí la tensión del momento, que eres capaz de hacer cosas que en un día normal, por ejemplo, no serías capaz. Por eso, si nos ponemos ahí en el salón a intentar hacerlo, probablemente rompamos fibras. Yo te digo una cosa, yo he probado de esto de en frío, de decir, bueno, no puedes. O sea, he probado 2 o 3 veces y bueno, si queréis, después de que hagamos el podcast, lo probáis a hacerlo, pero me parece muy complicado. Por favor, no intenten esto. Mejor no probamos. Eso es lo que decían ahí no nos hacemos responsables. en la WWE, igual. No nos hacemos responsables de roturas. Pero ostras, Casillas tenía eso. Tenía, pues eso, el santo. Eso es intuición, o sea, porque eso no es reacción realmente, ¿no? Es esperar que lo haga. Eso es esperar a que, porque a esa distancia, es que al final él decidió tirarse al otro lado.
Bueno, hizo varias, no sé si os acordáis, contra Leverkusen, la final de la Champions, creo que fue en el 2002, ¿Sí? que saca una también, Uf, no me acuerdo. sí, saca una bajo palos, otra al Sevilla, Perotti creo que fue, Esa un paradón es brutal. épico. La de Perotti es brutal, épico. porque está Perotti para empujarla y él está en el primer palo. O sea, es que Casillas tenía muelles en los pies, pero auténticos muelles. O sea, yo no he visto esa potencia. Bueno, Esteban, el que fue portero Oviedo, Esteban Suárez, sí. también era un tío de patas finas, porque entrené con él en el Oviedo y me sorprendió para bien. ¿Cuál fue el portero que más te sorprendió en tu carrera deportiva? Que hayas dicho tú, ostras, En directo, va a ser... Sí, que hayas podido entrenar que con haya podido él. entrenar. Sí. Mira, Esteban me gustó porque, o sea, me gustó mucho porque era un tío que medía, no sé, ¿cuánto podía medir Esteban? ¿Unos 75? Sí, no es muy alto No Esteban. era muy alto, pero es que te has llegado a la escuadra. Bueno, Pero venía de primera. venía de primera. Venía de primera, de la Almería. Pero el que más me sorprendió fue Paul Freixenet, en vivo, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de 2 entrenamientos, de hacer finalizaciones y un día me dice, hoy no van a meter ninguno. Es que no me metieron ni uno. O sea, el que más me demostró, porque Esteban tiene una carrera dilatadísima en primera y chapó, y aparte un compañero de 10. Me acuerdo cuando él fichó por el Oviedo, yo estaba pues eso, en el filial, que si primer equipo y tal, y 2 semanas antes de que empiece la pretemporada me llama un número de teléfono. Y yo, ¿quién es? Y dice, no, Marcos, soy Esteban. Esteban. Sí, no, Esteban, el del primer equipo, el que acaba de fichar el Oviedo. Y yo, sí, ya sé quién eres, ya sé perfecto, no hace falta que te presentes, o sea, porque además es que para mí, los ídolos de mi infancia fueron Esteban y Casillas, los dos. Además, Esteban fue cuando estaba el Oviedo en primera. Y me acuerdo que, bueno, me dijo que sabía que iba a ser el portero del Vetusta, que iba a subir para la pretemporada, me dijo que a él le gustaba entrenar, le gustaba pasarlo bien trabajando y que cualquier duda, cualquier cosa que necesitaba, que ahí estaba. Y la verdad que siempre conmigo se ha portado muy bien. O sea, solamente tengo palabras buenas para él. Que tenía ya muchísima experiencia cuando vino, tenía casi 40 años, ¿no? Cuando fichó por el Oviedo. Por eso te digo que igual no es el que más me demostró, porque con 40 años también tienes mucha experiencia y hay algunos balones que ya vas porque es que has visto ese balón 10.000 veces, entonces sabes que va a ir. Y además, yo me acuerdo cuando estaba en segunda al Oviedo, no sé si era contra los Osasuna, no me acuerdo. Hubo un balón, creo que era un pase a la muerte. El balón no llegó a cruzar ni el área pequeña y él estaba ya ahí. Y yo, es que esto es porque lo has visto ya 10.000 veces, si no, no llegas ni de broma. Pero Esteban tenía eso, que con 40 años, aparte de que con 40 años seguía estando ágil, porque, oye, 40 años o 20 años en la élite gasta mucho, pues la verdad que muy bien Esteban, sí. Y cambiando un poco también la pregunta, ¿el jugador de campo que más te haya, o los jugadores que más te hayan sorprendido? Jugador de campo que más me haya sorprendido. ¿Que hayas compartido vestuario o entrenamiento con ellos? No sé si a lo mejor incluso alguno que ahora esté jugando en el primer equipo del Oviedo. Pues el Oviedo de esa plantilla yo creo que no queda ninguno. ahora si no me Lucas. equivoco. Lucas, A ver. ¿estaba Lucas en la plantilla? Sí. Estaba. Yo con jugadores que han pasado con el primer equipo he coincidido a ver, empezamos con Viti, Lucas, Héctor Nespral, Cristian Rivera. Que luego fue al Sporting y luego... Sinceramente, porque no... Es que del primer equipo no te sabría decir, pero yo creo que en la etapa mía del Vetusta, igual el que más me sorprendió fue Cristian Rivera.
porque yo debo de medir 1,87, él mide 1,90, pero es que tenía la calidad y el cambio de ritmo que uno de 1,65, o sea, y jugaba con los dos pies. Bueno, y continuando un poco también con los casos de, pues eso, de porteros reconocidos y a lo mejor que sus fallos marcaron un antes y un después en su carrera, mismamente el exportero del Liverpool, el Loris Karius. Karius. Sí, joder. Menudo papelón, ¿eh? Es que tú date cuenta que parecía que era el portero del Liverpool, que iba pues a estar muchos años con, ¿cómo se llama el entrenador? Jürgen Klopp. Con Klopp y tal, y llegas a la final de la Champions y bueno, pues haces eso, ¿qué se sabe de él? Sí, pues se fue al Besiktas luego, creo, y ahora no sé dónde Lo está. estoy buscando, a ver dónde. Pero es que es un portero que ha jugado final de la Champions y ya no se sabe de él. Es que estoy viendo que tiene 31 años todavía, Es que tiene 31 Tiene años. 31 años. Está sin equipo, pone aquí. Claro, pero... es que yo creo que ya debe ser exportero. Sí, pues estuvo en el Besiktas, Unión Berlín, veo que estuvo en el Newcastle el año pasado, pero... Nada. Y jugaste una final de la Champions con el Liverpool. Increíble. Con un Liverpool Potente. potente, ¿eh? Que también es verdad que estuvo Benzema muy listo en uno de los goles que se le metió por detrás y tal. Le metieron un gol así también a... No recuerdo el nombre, al portero este del Oviedo en Huesca, Alfonso Herrero, puede ser que fuese. Fue el que está en el Málaga ahora. Yo creo que fue Herrero, sí. Igual sí. Sí, de ir a sacar con el balón y estaba el delantero detrás y viene por detrás y se la quita. Pues sí, mira. Y desde ese partido miraba así para atrás. Miraba para atrás, sí. Pues mira, vamos a analizar lo de Karius. El gol de Benzema es pura pillería y lo que dices tú, no mirar para atrás. Pero el segundo que le mete Bale, sí, que tira desde su le casa, pasa entre las manos. intenta bloquear y se le mete para adentro. Con lo fácil que hubiera sido palmearla afuera, ¿vale? Porque seguramente tú ves ese balón venir y el balón hace 50 extraños. Y dices tú, coño, la ha hecho fuera. Pero no, la quieres bloquear porque estás en la final de la Champions. Y al final, ¿qué pasa? Que te la comes. Por eso te digo que esa toma de decisiones que al final son, nada, décimas de segundos, puede luego marcarte, como vemos a muchos años. Yo quería, cambiando un poquitín también de tercio, preguntarte un poco sobre tu experiencia como portero, digamos, semiprofesional. ¿Cómo era tu rutina, tu día a día? ¿Cómo os trataban, por ejemplo, cuando estuviste en el Real Oviedo? Si os marcaban una dieta, unos ejercicios muy concretos. Cuéntanos un poco cómo es el día a día de un portero. Vale, mira, nosotros en el Vetusta entrenábamos todos los días salvo el martes. Si jugábamos el domingo también entrenábamos el sábado. Era todos los días por la mañana. Temas de dietas. Se nos hacía pliegues de grasa. Se nos cogía pues en el pecho, en el brazo, en la espalda, muslo y gemelo. Y entonces tenías que dar menos de 11% de grasa. Si no, pues multa, correr, dieta, todo. Entonces, los lunes era, pues para los que jugaban, pues nada, vuelta a la calma, trote, un poco de rondos, un poco de fútbol, tenis, algo, nada. Y para casa. El resto lo que hacía era pues ya un poco más físico, finalizaciones, juegos reducidos, que son 3x3 con porterías grandes. Martes descanso, miércoles era el día de más físico, ya todos, que si gimnasio al principio y luego pues ejercicios de posesión. Normalmente también era el día potente nuestro con el entrenador de porteros, porque claro, mientras que ellos hacen pues ejercicios tácticos entre los jugadores, nosotros estábamos con el entrenador de porteros haciendo otra cosa. Los jueves era más tema de táctico, tema de balón parado, tema de ver el análisis del otro equipo, dónde les podemos meter mano, dónde no. Y luego viernes era un poco más, era más relajado, pues tema de faltas, un poco de finalización, no mucho los viernes. El sábado era un poco de meter chispa, es decir, un poquitín de velocidad para
para despertar ese músculo para que el domingo no estuviera dormido y luego ya el partido, domingo. Y luego, pues otra vez. Así y así. Y para un chaval, por ejemplo, joven, ¿cómo llevaste esa rutina tan específica? A ver, no se lleva mal porque al final tú estás en un filial de un equipo y tú lo que aspiras es estar en el primer equipo y ahí ya, pues oye, puedes llegar a vivir de ello. Tampoco es algo, yo creo que ahora que todos trabajamos, el hecho de tú levantarte a las 8 de la mañana, a las 9, 9 y media, coger el coche y empezar a entrenar a las 10 y marcharte de allí a las 12 y media, pues no creo que sea muy sacrificado. ¿Es sacrificado cuándo? Cuando ves que todo el mundo los sábados y los domingos, pues con 20, 21 años sale, tiene cena, me quedo hasta las tantas y tú a las 9 o a las 10 te recoges para casa. Yo creo que eso era la única parte que realmente tienes que sacrificar en esa época. Que de aquella el Oviedo no era un club ni la mitad de la mitad de la mitad de profesional que es ahora, ¿no? Porque a ti te coincidió toda la parte del SOS Real Oviedo, de la entrada de Carso y todo eso, ¿no? ¿Cómo viviste todo eso? Pues yo me acuerdo que yo fui a la manifestación, porque fue ese año, es más, te lo voy a explicar. Era un viernes de julio, creo, estaba en un bar con mi mujer, actual mujer, y me llama el entrenador de porteros del primer equipo y me dice, Marcos, ¿estás en Oviedo? Y yo, sí. Y dice, vente el lunes para Requesón que vas a empezar con el primer equipo. Yo tenía 17 años aquello. Yo era juvenil, yo pensaba que iba a hacer la pretemporada con el juvenil, como siempre. Y hostia. Y llegué para allá el lunes, eran 12 jugadores nada más. Y bueno, pues poco a poco empezaron a fichar jugadores. El portero suplente, no, el portero que vino, que fue Mario Rullales, no es que tardaba en venir, sino que vino y creo que se lesionó o, o tardó en venir, me parece, porque luego fui otra vez y él se había lesionado. Pero, a ver, yo me acuerdo que también compré acciones, porque al final es el equipo de tu infancia, el equipo de tu vida y tú no quieres que desaparezca. Entonces, pues nada, fueron pues momentos muy complicados porque pasaba el tiempo y veías que el plazo cada vez estaba más cerca y luego cuando vino Carlos Slim y encima va y se va al desván el primer día que llega al Oviedo a tomarse unas cervezas y dices, hostia, este está totalmente integrado ya. Sí. Que el partido contra el Madrid, el El partido amistoso, contra el de Madrid. Mourinho y todo eso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bien, al final, bueno, ya vemos en qué ha quedado. ¿Y notaste mucho cambio cuando vino Arturo Elías, Carso, todo eso respecto a antes o fue más progresivo? Yo creo que fue más progresivo a medida que el Oviedo iba, pues eso, yo creo que ha sido sobre todo ahora que se ha afianzado en segunda, que las cosas han ido subiendo. De aquella, pues, a ver, no tanto, pero también es verdad que ese Oviedo fue capaz de traer a Esteban, un jugador de primera. Ujú. Bueno, ese año del ascenso había muy, muy buena plantilla. Me imagino que, o sea, en ese año sí que se notó porque, o sea, se veía que había una necesidad de poner al Oviedo en el sitio que se merecía. Realmente, si no me equivoco, ese fue el primer año, creo, desde el principio de Carso, o año y medio. Espera, fue como el segundo año, o sea, empezando, llevaban un año y medio cuando empezó la aventura de el Esteban, Linares, Etorfón, todos esos llevaban un año y medio. Sí, sí, sí. Yo te quería preguntar también como curiosidad, a nivel de selección asturiana o demás, ¿fuiste alguna vez convocado? ¿Jugaste algún partido y demás? ¿O... Hice convocatoria, o sea, estuve entrenando en la selección sub-18, hasta la sub-18 no estuve. Y mira que de aquella, los porteros que había en el Oviedo,
a mi forma de entender, los otros dos porteros que había en el Oviedo eran porteros muy buenos y que llevaban muchos años yendo a la selección asturiana, pero me cogieron a mí. Pero yo no llegué a jugar. Yo quería preguntarte tu opinión sobre el fútbol actual, en concreto con el VAR, por ejemplo. ¿Qué opinas del videoarbitraje? Con el VAR, a ver, Ya tuvimos aquí un árbitro y ya nos comentó su opinión. No le gustaba mucho, ¿no? No. A Adri. Le Sí. mandamos Un saludo saludo, desde Adri. aquí a Adri. Sí. Y no le gustaba mucho. Entonces, él como árbitro y tú como jugador, me gustaría saber tu opinión. mira, te lo voy a poner con un ejemplo. Cuando el Oviedo jugó contra el Elche, jugó este chico central que venía del Vetusta y le pitaron un penalti. Ese penalti en tercera no se pita la vida, pero en segunda sí. Yo, viéndolo como aficionado ahora mismo, yo hay manos y hay decisiones del VAR que no lo entiendo. Porque sí, vale, con una cámara ultra lenta puedes ver que toca la mano, pero tienes que, o sea, tienes que ver cómo ha sido totalmente la jugada y yo creo que en parte creo que los árbitros ya de primera creo que se les debería un poco de exigir el tema de haber jugado a fútbol. Yeah. El tema de entender cómo es el juego. Porque una cosa son las reglas y otra cosa ya es la práctica. Y yo creo que hay manos y hay manos. No es todo mano penalti, por ejemplo. Sí, yo creo que se ve mucho también en entrenadores que son exjugadores de fútbol, que tienen una manera de entender el fútbol pues muy distinta a un entrenador que no haya jugado, digamos, en la élite o... Bueno, todos los que están en la élite ahora, Ancelotti, Guardiola, Simeone, Xabi Alonso, creo que Arteta. salvo Mourinho, ¿no? Jugaron todos en la élite prácticamente, sí. Por eso. Es que, si no recuerdo mal, leí una entrevista hace tiempo de cuando Rafa Benítez, Rafa Benítez es uno de los mayores entendidos, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero es un entendido de fútbol de la leche, ¿no? Y decían que él estudiaba muchísimo a los equipos contrarios, le echaba muchísimas horas y demás, pero que le faltaba como ese conocimiento que un jugador de fútbol tiene, sobre todo a la hora de saber llevar un vestuario. Claro, no es lo mismo que te venga Zidane y te diga, oye, chavales, poneros las pilas, que es una leyenda, ¿no? O que Claro. te venga... Bueno, o Ancelotti mismamente. O Ancelotti, nosotros no lo vimos jugar, pero Ancelotti fue muy buen jugador. Claro, a ver... O Guardiola, o Xabi Alonso. De gestión de vestuario, más que nada. Es que al fin, es lo que dices tú, al final un Ancelotti, un Zidane, en un equipo como el Madrid, creo que lo único que tienes que hacer es gestionar egos. Porque al final yo creo que la calidad está totalmente contrastada. Entonces, no es lo mismo un entrenador de tercera que tiene todavía que enseñar pues cómo te tienes que colocar, cómo tienes que bascular, como tal. No se lo vas a enseñar a Sergio Ramos, pero tienes que gestionar pues cuando Sergio Ramos igual en algún momento pues yo que sé, hay un mal partido y pueda caldearse el ambiente, solo tiene que gestionar el entrenador, sobre todo en un equipo como el Madrid. Yo te quería preguntar también un poco, ahora que ya dejaste el fútbol atrás, que ya eres un exjugador. Veterano. Un veterano. ¿Echas de menos esa tensión, esa magia que tenías cuando eras jugador? ¿Te planteaste en algún momento volver a jugar al fútbol? A lo mejor quizá no a un nivel tan alto, sino pues en un equipo, digamos, de una liga menor o... Por ejemplo, ¿podrías jugar en el Veteranos del Oviedo? No sé si se Pues no puede... lo sé. Eso ¿Tú llegaste a debutar con el Oviedo, con el primer equipo del Oviedo? No en partido oficial. Entonces, no sé. Ahí hay un vacío legal. Habría que verlo. Algún amistoso, ¿no? Jugaste. Sí. Pero yo lo que he hecho a veces de menos es la rutina. La rutina del lunes, pues hacemos esto, el miércoles entreno, tal. El hecho del vestuario, yo creo que al final, yo creo que los dos mejores, el mejor año yo creo, mío de fútbol fue el de tercera del Uni. Y te digo por qué, porque al final éramos un grupo de amigos que jugaba fútbol en tercera y que no teníamos
no teníamos ninguna presión, porque es que íbamos 12 a jugar y el reserva era el portero, que a veces salía hasta de delantero, los últimos 5 minutos. O sea, lo teníamos todo en contra. Habíamos subido, bueno, pues casi, creo que subimos los terceros. Entonces, nos llevábamos todos muy bien, salíamos de fiesta todos juntos, incluso hasta el entrenador. Entonces, al final era un grupo de amigos que nos poníamos de acuerdo para los amigos ir a jugar un partido. Yo creo que fue el mejor año. Y yo eso lo echo de menos, el tema del vestuario, del día a día. Eso sí, sí, sí. Que se nota mucho el equipo. Dicen que es muy importante que haya un buen vestuario, ¿no? Por Sí. ejemplo, el año que subió el Sporting a primera, que eran todos prácticamente canteranos, un equipo de circunstancias que estaban bastante mal económicamente y subieron a primera. A ver, yo creo que al final, si al final todos, yo creo que eso también se puede traducir a un trabajo normal. O sea, un trabajo, quiero decir, al que estamos acostumbrados. Si todos nos llevamos bien, todos arrimamos el hombro. Pero si yo estoy enfrentado a ti porque nos llevamos mal, igual yo luego no he ido en la cara por ti o tú la fallaste en esta, entonces, o sea, te voy a echar balones fuera. Sí, o lo que se decía el aficionado de no se la pasa a ese que está enfadados o cosas así. A ver, yo hasta ese punto no lo sé, ¿eh? Nunca me ha pasado llegar a ese extremo, pero bueno, que al final cuando un vestuario, la verdad es que nunca he llegado a estar en un vestuario de estos que dices tú malo. O sea, nunca he ido a ningún equipo y decir, uff, qué pereza ir aquí para ver la cara de este, a ver la cara del otro. Yo nunca tuve ese problema y yo creo que en todos los equipos que estuve. ¿Y así alguna anécdota que nos puedas contar, así memorable? A lo mejor no hace falta decir nombres, pero... Pues mira, sé de un compañero, era muy bueno imitando a jugadores y era canterano. Y cuando ascendió cierto equipo, que ya estoy dando bastantes pistas, fue a la cena y se puso a imitar al entrenador del primer equipo. Sí, sí. Delante del entrenador. Delante del entrenador porque, claro, le animaron y... este sabe imitarte, tal, mister. Y... Sin problema, ¿eh? Sin problema. Yo creo que en esos momentos, cuando ya has ascendido y tal, ya... Quiero decir, no se hace con maldad. Y aparte tú conoces al chaval y no lo hace con maldad. Para nada. ¿Y alguna vez, por ejemplo, cuando fuiste a algún equipo de nuevo, pagaste alguna novatada y demás? No sé si os acordáis, por ejemplo, cuando Buffon fichó por el PSG, salió un vídeo suyo que se hizo viral encima de una silla, cantando y demás. Buffon, ¿eh? Estamos hablando de una leyenda, ¿eh? No sé si en tu caso... No, en la mía, a ver, igual en la cena de Navidad pues tenías que dar unas palabras y tal, pero no. Yo me acuerdo que cuando estuve en el primer equipo fuimos al de Labra una vez y me hicieron hablar y lo primero que dije fue muy buena la comida. Porque no estaba acostumbrado a comer en esos lugares y tal. Y yo, bueno, pues en primer lugar la comida estaba muy buena. Y, vale, tú estás aquí para eso. Pues eso. Y luego te queremos preguntar también, cuando tú eras jugador en activo y demás, ¿podías vivir del fútbol o tenías que complementar con algún trabajo más? O... De la petanca no se puede vivir. No, a ver, yo de aquella, como vivía con mis padres, pues podía sufragarme yo mis gastos, pero para vivir no. ¿Qué va? No llegaba ni de lejos a 4 cifras. Entonces, no. Y en tercera es complicado encontrar un equipo así. Que te paguen más de 4 cifras en tercera, ahora mismo, es complicado. ¿Y en segunda B? Porque en segunda B es casi ya como semi... Sí, bueno, ahora es primera federación y segunda federación, que primera federación sería más bien el equivalente, ¿no? O sea, segunda B alta sería primera federación eso ahora. Es, sí, la primera la llaman la segunda B Pro. O sea, entiende cómo es. En segunda B yo creo que puedes vivir, o sea, te dan para vivir, pero para vivir al día.
Depende del equipo también, claro. No es También. lo mismo un Oviedo, un Claro. Racing de aquella que estaban en segunda B que igual Claro. el Somozas que jugó contra el Oviedo algún año o el Tropezón. Pues Eso. Es más, por ejemplo, no sé si os acordáis de Granero. Sí. Sí, Esteban Granero, sí. Granero ¿Granero entrenador o Granero jugador? Granero, jugador del Madrid. Del Madrid. El Pirata, sí. El que Pirata- estuvo en el Getafe el también. Pirata- Es que Granero. hubo un Granero entrenador del Oviedo que no sé. Sí, coincidí con él. Por eso lo digo. Sí, pero no. Granero, el jugador, estuvo en primera con varios equipos y luego se fue a segunda B. ¿Por qué? Porque segunda B de aquella no tenía límite salarial, entonces se le podía pagar más que un equipo de segunda. Bueno, hubo un caso, creo que fue Isaac Cuenca, que quería fichar por un equipo de segunda. ¿Fue Isaac Cuenca? No me acuerdo. Estaba el Oviedo ya en segunda, quería fichar por un equipo de segunda y dijo la Liga que no se creía ¿Qué? que fuese a reducir tanto. ¿El Girona puede ser? Igual era el Girona, bueno, Me luego, suena, ¿eh? luego lo buscamos. Pero creo que igual fue el Girona. Y la Liga no se creía que se fuese a Sí, sí. reducir tanto el sueldo. La ficha, Sí. Eso es porque viene de un equipo, creo que era porque ya venía un equipo de primera, pero si vienen del extranjero, por ejemplo, Cazorla no tuvo problema, Cazorla está jugando por lo mínimo, en el Oviedo. ¿No pasó también con un exjugador del Leicester, Okazaki o uno de estos? Sí, que había venido al Málaga. Puede ser, a un segunda. Y luego acabó en el Huesca. Sí, Creo, ¿no? Fue al Málaga y en el Málaga no se creyeron que se redujera tanto el salario y luego fue para el Huesca. Sí. Por eso te digo que, a ver, en segunda B están los equipos que cobran parecidos a los de tercera y luego están unos equipos que tienen unos presupuestos increíbles que igual cobras más que los de segunda división. Porque de aquella no estaba tan regulada esto de la segunda B. Pero digamos que los equipos asturianos que están en segunda B, primera ref y demás, Sí. no tienen unos presupuestos tan altos a lo mejor como... No hay ninguno, ¿no? En primera federación no, yo creo que están todos en segunda. Está en segunda. El Langreo, el Marino, el Llanera. Creo que esos. Sí, Langreo, Marino y Llanera. En primera federación no hay ninguno. Bajo el Vetusta el año pasado y el Covadonga. Sí, yo creo que no hay más. Yo creo que no. Pero no. Vamos, yo me acuerdo que el Langreo, cuando estuve un tiempo en el Langreo. Y el Avilés. Y el Avilés. Eso, que se me olvidaba el Avilés. Yo estuve en el Langreo, pues esa etapa en la que estuvo Michu. Uh-huh. Y bueno, tenía un presupuesto. A ver, lo que hacen también mucho en segunda B es que te dejan al jugador que viene de fuera, le dicen, mira, te damos este piso que será del Presi, que lo tendrá pues para alquilar. Vives en este piso y cobras pues tanto, 600, 700 euros. Eso se hace mucho también. Sí, es una forma de pagar Es una forma de pagar, pues eso, en vez de darte 1.600 euros, pues mira, como yo tengo este piso en propiedad, pues vives aquí y te quito... Hablas ahora de Michu, que bueno, tuvo una lesión grave, jugó en el Langreo, luego jugó un año en el Oviedo y ya se retiró y ahora es el director deportivo del Burgos. ¿Tú te planteaste alguna vez seguir jugando, dedicar tu vida al fútbol, ya no como jugador, sino entrenador, director deportivo? Yo si hubiera sido algo sería entrenador de porteros, lo tengo claro, porque al final como volvemos a lo mismo, como el portero es un puesto muy específico, al final tú tienes los conocimientos y tienes la experiencia de lo que es el portero, pero yo el tema de llevar todo el equipo, no solamente por llevarlo, sino el tema de la táctica, pues igual no soy el más adecuado para hacerlo, pero sí que a un portero le puedo decir, pues mira, igual necesitamos que mejores esto, necesitamos que mejores lo otro. Yo me acuerdo que lo que más recordaba yo era cuando mejor me sentía yo, era sobre todo cuando tenía los pies muy, muy ligeros o muy ágiles, porque al final con los pies, si los tienes muy ligeros, llegas a todo. Llegas a una parada, llegas al balón aéreo, llegas a salir fuera del área, porque vuelvo a lo mismo, yo lo de juego de pies no era mi... Yo sabía, o sea, cada uno tiene que saber sus virtudes y sus defectos, y al final las virtudes mías eran esas. Yo tengo una pregunta un poco complicada. A ver. ¿Recuerdas si en algún momento pensaste que podías llegar a jugar en primera división
Y por contrario, ¿recuerdas ese momento en el que dijiste, uff, a partir de este punto ya va a ser complicado? Porque entiendo que en algún momento sí que pensaste que podrías llegar a jugar en primera, ¿no? O dedicarte al fútbol, o nunca lo llegaste a... A ver, yo creo que ese pensamiento de llegar a primera, no, Un sueño más bien, sí. pero no, como que hay señales que al final te manda, pues por ejemplo, a mí me habló una agencia de representantes para tal. Entonces, eso son como cosas que dices tú, ostras, pues igual algo estoy haciendo bien. O a mí también me escribieron para una beca en Estados Unidos, para jugar allí, para complementar con mis estudios. Señales, pero no es el hecho de decir, bueno, pues a ver si puedo llegar a primera. Yo creo que al fin, a ver, igual hay gente que sí, pero yo iba como dice el Cholo, partido a partido. Oye, si lo de la agencia de representantes, oye, pues esto es porque algo estás haciendo bien. Bueno, y siguiendo un poco con la entrevista y cambiando un poco de tercio, ¿tú crees que tu experiencia y tus habilidades como portero te han ayudado, por ejemplo, a desempeñar otros deportes? Quiero decir, el hecho de haber sido jugador, digamos, semiprofesional y demás, y todas las cualidades que tú estuviste trabajando estos años, por ejemplo, en un deporte que sé que te gusta como el pádel, que algún que otro partido compartimos juntos. Sí, que tenemos una pendiente. Exactamente, tenemos una pendiente. ¿Crees que te ha ayudado, que te permite, digamos, ser mejor en menos tiempo, a lo mejor que otra persona que se dedique, pues eso, que nunca haya practicado un deporte de manera rutinaria y empiece, no sé, por ejemplo, ciclismo, pádel, tenis? Pues, ¿O qué opinas? Yo creo que en parte sí, porque ser portero también necesita, volvemos a lo mismo, la agilidad de piernas, que también te exige mucha coordinación. Yo creo que en pádel también el tema de dar pasitos cortos cuenta mucho. Y otra parte que también veo que puedo aprovechar de mi experiencia de portero en el pádel son los reflejos. Porque al final, como subes mucho la red, ves que te van a venir las bolas hacia ti y tienes que reaccionar rápido. Entonces sí que veo que en eso sí, creo que soy una persona, cuando juega a pádel, que sube mucho, porque confío mucho en poder reaccionar rápido y poder devolver bien la pelota. Además eres zurdo, que hay pocos zurdos y los zurdos sois muy Y peligrosos, porque tenéis el efecto cambiado de la bola eso es. y además... Y molestamos mucho. Molestamos mucho. Molestáis muchísimo, sobre todo cuando estamos en contra. Sí, sí, sí. Alguna palomita harías para salvar alguna bola, ¿no? Es que el campo de pádel tiene sal y cuidado, como caigas así al ras, te vas a dejar la quemadura para unas buenas semanas. No, pero la saca muy fácil por tres y se la trae muchas veces al campo. Eso se nota que es del saque de portero, se nota que... El tema del usar toda la biomecánica del brazo para cogerla bien arriba y pegarle al cristal, se nota. ¿Para qué dices eso? Hay que saber caer para ser portero. ¿Te enseñan a caer para no hacerte daño o pones el codo? No se puede poner el codo. No se puede poner, No se puede poner el codo, se cae de cadera. Pegas con la cadera primero. Caes con la cadera y parece que no. Bueno, yo todavía no me he puesto a jugar un partido después de haber pasado unos años. Pues, ¿tenéis almohadillas o algo en los pantalones? Sí y no. Es decir, el que juega en Valdebebas no, porque cae una alfombra, pero el que lleva entrenando 4 días a la semana en un campo de hierba artificial que ya está gastado. Sí, yo me acuerdo que en el Marino del Banco que entrenábamos no era en Miramar, era un campo, bueno, Balbín. Era un campo de estos de hierba artificial de primera generación que es tipo cancha de pádel. Era así de duro. Es el que hay tirando hacia Bañugues, ahí al lado, ¿no? Ese, sí. Que ahora ya es hierba artificial. Ahora está bastante bien, sí, paso por ahí a veces. Sí. Bueno, pues antes era como si te tiras en la pista de pádel. Pues me acuerdo que llevaba 3 pantalones. Como estaba el de la pizarra, ¿no? Al principio, que era como una moqueta. Ese no lo llegué a pisar de aquella, pero también me tocó el del Hermanos Llana, que también fue así. Bueno, casi todos. Al final, de la Corredoria también era así. Y sí que te tienes que aprender porque hay veces, por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez tenía la manía de, cuando me tiraba a la derecha, porque los porteros tenemos un lado bueno y un lado malo. ¿Cuál era el tuyo? El mío lado bueno era este.
¿Y los delanteros saben cuál es tú lo bueno y tú lo malo? No se lo digo. No se lo... Es que si vamos a dar esas armas al rival... ¿Y en los penaltis hacías lo de...? Lo de los penaltis, mira, a mí alguna vez me dijeron, fíjate en la rodilla, en la rodilla del pie de apoyo que te va a indicar el lado. Mira, es que se ve mucho lo del entrenador de porteros desde la banda diciendo tírate para ahí, te pasan una nota. ¿No? Pero eso es pura estadística. No creo que sea el hecho como me decían a mí, no, fíjate en la rodilla. No, yo lo único que usaba, porque claro, cuando yo jugaba tampoco te vas a fijar cuánto el penalti de quien juega en el Siero, si las ha tirado al medio, a los lados. A ver, Benzema, pues sabrá la gente que al igual que tú tienes un lado bueno, ellos tendrán un lado bueno también de confianza. De confianza, pero también porque como en esos niveles tienes toda esa tecnología, pues tendrán recogidos todos los penaltis de Benzema y dirán, mira, el 70% va para la derecha. Fíjate para la derecha, ya está. Eso lo hago yo en el FIFA. Cuando tengo que tirar un penalti, espero a que pasen igual 5 o 6 segundos para que piensen que voy a tirar a un lado y luego Panenka al medio. Siempre, no fallo. Para mí, como consejo a delantero, el mejor penalti es fuerte al medio, arriba. ¿Por qué? Porque si va fuerte al medio aquí, bueno, el portero igual, o cuando te tiras, igual levantas la pierna y la puedes parar, pero fuerte arriba, hombre, quedarte en el medio puede ser. El último que paró Brat al Zaragoza. Sí, pero fue por Panenka. Bueno, era un pase en realidad rasa, no. Pero si le pegas fuerte, tiene que reaccionar el portero también. O sea, no vale solo con quedarte ahí. Entonces, para mí, el mejor penalti es ese. Y... Rasa un palo, ajustada, no. Llegas. Rasa un palo fuerte, no llegas. No llegas. Y menos ahora con el tema de que un pie tiene que estar por detrás de la línea. Por detrás de la línea. Me parece muy complicado. Oye, y ahora una curiosidad, tú como experto en el tema, en estas pelis de acción, cuando los protagonistas se tiran en palomita y disparando y tal, o bien los guardaespaldas se tiran y tal, sí. ¿Se tiran bien? O sea, ¿recibieron clases de porteros? O tienen colchonetas debajo. Sí, pero quiero decir, tú hay actores, por ejemplo, que te gusta cómo se tiran y dices, ostras, mira, pues eso igual podía ser portero. ¿Por qué lo dices? ¿Por John Wayne o por quiénes eran? Joder, había una saga de videojuegos que hacían eso. ¿Quiénes eran? ¿Videojuegos que se tiran de...? Sí, y paraba la cámara. O sea, cuando podías hacer, si le dabas, yo qué sé, no sé qué botón y dirección, el tío se tiraba así como de palomita. ¿De fútbol? No, era de tiros. Max Payne. Max Payne puede ser. Sí. Eso. Yo la verdad que en películas no me doy cuenta, pero eso sí, digo yo, joder. Además porque caía de cadera. Hay un portero aquí. Ahí hay un portero. Bueno, hay un narcotraficante y un portero. Hablando de películas, hay una muy antigua que se llama El antiguo Sherlock, que es de Buster Keaton, que decían que él no tenía doble, que era él el que se tiraba porque sabía caer muy bien. Es que hay que saber caer, ¿eh? Es que... En esta vida hay que saber caer para saber levantarse. Pero en una de las escenas de la película rompe la cadera o algo así. Sale en la película además la escena en la que la rompe, ¿eh? Como cuando rompió un pie Aragorn en la del Señor de los Anillos. Es verdad. Bueno, le pasa mucho a Jackie Chan, ¿no? También, que no tenía dobles y tal, y que está cada poco... O a Tom Cruise. Tom Cruise lo sigue haciendo. El hombre está ya... Lo de la moto cuando se tira ahí en la cantina. Es verdad que hace la de Dios de Thomas. Sí, vi un reportaje sobre eso, que el tío se tira una y otra y otra. Y ostras, Tom. Y es que hay una que se tira directamente, es un acantilado en moto y se tiran paracaídas. Esa. La repite varias veces. O eso, no sé si estaba trucado, ¿no? Yo vi un vídeo como que lo repetía varias veces. Pobre moto. Sí, que estaban ahí flipando y dicen, hostia, a ver si se nos va a matar aquí Tom. Hostia, ¿no? Tom, caution, que ya estamos... Y nada, Marcos, para ir cerrando, te vamos a pedir, como en todos los programas, que nomines a alguien. Antes de nada, agradecerte que hayas venido. Fue un programa igualmente a vosotros, ha sido una charla muy buena, hablando de algo de un hobby que me ha acompañado muchos años. Hobby y trabajo también. Hobby y trabajo, sí, porque, bueno, oye, coticé por ello. Coticé. Es que eso es lo bueno, cuando tu trabajo se convierte en tu hobby o viceversa, es lo guapo. Sí, que nada, estás invitado a venir otra próxima vez y muchas gracias.
Y antes de despedirte definitivamente, nos gustaría que nominases a alguien para que viniese al programa, siempre y cuando le apetezca. Sin presión, ¿eh? Tú ahí tranquilamente. Pues yo creo que tengo un candidato muy bueno porque puede hablar, puede aportar a esto que estáis creando, pues una perspectiva muy interesante, que es mi hermano. Mi hermano hace poco, pues, bueno, es biotecnólogo, máster en bioinformática y hace poco ha presentado la tesis. Entonces, me parece un buen candidato. Además Vale. es mezcla entre tú y yo, Sí. bioinformático. Biólogo informático, bioinformático. Claro, o así sea que es la mezcla entre perfecto Sí, entre tú y sí. yo. Así que nada, le Perfecto. contactaremos y, bueno, le contactarás tú, yo creo, primero, y luego nosotros. Perfecto. Pues nada, muchas Bueno, gracias y hasta el igualmente. próximo programa. Nada, espero que te lo hayas pasado bien, la verdad. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación y por venir. Nosotros lo pasamos genial. Creo que quedó un programa Muy muy bien, bueno, muy muy bueno. entretenido y seguro que al público le gusta. Y nada, cuando quieras, ya sabes, esta es tu casa. Puedes venir las veces que quieras. Yo, Invitadísimo. cuando eso me dejáis ahí en el cheslón y ya está. Y Lo no, único- y no es su casa, es la mía. Lo único, tenemos pendiente todavía el partido pádel. Quiero la revancha de la última vez. Hombre, tranquilo, cuando me mejore, la vas a tener. Perfecto. Pues muchas gracias, Pues nada, tío. muchas gracias. Venga. Y para terminar el programa, nosotros hacemos lo que llamamos la hipótesis perfecta, que son una serie de reflexiones sobre el programa de hoy. Yo creo que del programa de hoy podemos sacar en claro palabras textuales que dijo nuestro invitado Marcos, de que el portero tiene poco que ganar y mucho que perder. Lo que evolucionó también la figura del portero en cuanto a la tecnificación del pie y demás, y de que el portero es otro jugador más, que antiguamente pues quizás simplemente era parar. Y no sé si quieres aportar algo. Sí, la verdad que también es muy importante tener en cuenta que al final hay muchos chavales que se dedican al fútbol y al final a lo mejor no llegan a la élite porque es muy complicado, ¿no? Hay mucha competencia y yo creo que también lo más importante es que la gente que quiere dedicarse al fútbol, pues lo más importante es que se lo pase bien, que se divierta, que lo tome como un hobby y oye, si al final pueden llegar a profesionales y vivir de ello, pues mejor, pero bueno, más importante yo creo que es pasárselo bien, hacer amigos y sobre todo hacer deporte, ¿no? Y buscar un estilo de vida saludable. Sí, que el 95% de las veces será lo que pase. O sea, el otro 5% llegará a la élite, pero es más complicado.